Buen día para todos, mi nombre es John Mario Camargo Fonseca, estudiante de Contaduría Pública de tercer semestre, y en compañía de mi compañero Cristian Peña, el día de hoy venimos a realizar una presentación sobre el tema de sociedad de personas y de capital. Como primera medida, tenemos que, de acuerdo al patrimonio, cómo se clasifican las sociedades. Entonces tenemos dos principalmente, que es sociedad de personas, que son las que o son conformadas en calidad de personas a quien se le llama socios y por lo general están formadas por miembros de una misma familia, amigos, etcétera. Entonces, la sociedad de capitales, esas se conocen con el nombre de sociedades porque son de acciones y son aquellas sociedades en las que las personas realizan sus aportes económicos llamados acciones y ellos son simplemente accionistas, simplemente colocan parte del capital para que se pueda desarrollar el proyecto. Son personas que no tienen ni voz ni voto en las decisiones de la empresa. Como segunda, tenemos cuál es la diferencia entre socio y accionista. La diferencia entre un socio y accionista es la manera en la que se deciden invertir un capital, donde el socio sí tendrá decisiones, los que les comentaba ahorita. Un socio sí tiene decisiones sobre las acciones que se vayan a tomar dentro del proyecto. En cambio, un accionista es una persona que solo involucra su capital, pero no tiene ni voz ni voto, por decirlo así, en el proyecto o en las decisiones que se tomen en el proyecto. Eh, Como tercera, ¿cuáles son las características principales de las sociedades de personas? Eh, en en estas sociedades, los miembros que conforman el proyecto son llamados socios, eh, de acuerdo a que todos realizan un aporte en su capital. La participación de los socios en el capital de la compañía eh, lo hacen casi siempre en partes iguales o lo determinan dependiendo de- de lo fuerte que sea la inversión, si son dos o pueden ser hasta máximo 25 accionistas. La razón social debe estar en todos los casos seguida de la palabra limitada o de la abreviatura LTDA. La sociedad se debe constituir con una reserva legal del 10% de sus utilidades anuales hasta completar un 50% del capital. Y los socios pueden vender sus cuotas previa oferta a los demás socios con aprobación de las tres cuartas partes del capital y con la reforma estatutaria con escritura pública. Por otro lado, las características de las sociedades de capital, los miembros reciben los nombres de accionistas y responden hasta el monto de sus aportes económicos. Eh, la razón social debe estar eh, siempre seguida por la palabra sociedad anónima o por la abreviatura SA. La participación de los accionistas en el capital de la compañía se denominan acciones. Los accionistas pueden vender sus derechos cuando le plazcan en el mercado. Ellos sus acciones las pueden vender cuando tengan la necesidad, por decirlo así. Las sociedades anónimas también se disuelven cuando sus pérdidas sumen más del 50% del capital suscrito o cuando más del 95% de las acciones pertenezcan a un mismo accionista. Esas son como las principales. Por otro lado, ¿qué es el superávit capital? La cuenta superávit del capital muestra el aumento patrimonial ocasionado por operaciones ajenas al objeto social como son primas en colocación de acciones, donaciones. El superávit, método de participación y superávit por revaluación de activos. La subcuenta prima en colocación de cuotas o partes de intereses registra el mayor valor pagado por el inversionista, es decir, los socios o los accionistas, sobre el valor nominal del aporte. Esta diferencia debe registrarse por separado en el capital, sin mezclar ganancias o pérdidas. Por otro lado, ¿qué son los dividendos o participación de los accionistas o socios? Las participaciones de dividendos son las utilidades destinadas a repartir en los socios, asociados, copartícipes, comuneros de las sociedades limitadas o asimiladas, o los accionistas de sociedades anónimas o asimiladas de acuerdo con sus aportes o acciones.
Si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa, tal como ya vimos la apropiación o distribución de las utilidades en forma de dividendos, disminuye la cuenta de utilidad del ejercicio o de las utilidades acumuladas. A continuación los dejo con mi compañero Cristian Peña. No es más por el momento, nos veremos en un siguiente video. Muchas gracias. Continuando con la discusión de las preguntas, vamos con la séptima pregunta. ¿Qué son las reservas y las clases de reservas que se pueden constituir? Las reservas cuantifican los recursos retenidos de las utilidades por la compañía, con el objetivo de cumplir con los requerimientos legales, estatutarios o de otra índole. Existen cuatro clases de reserva, que son la reserva legal, reserva para la adquisición de acciones o de cuotas o partes de interés social, reservas estatutarias o reservas ocasionales. Miramos la octava pregunta, ¿qué se refleja o qué refleja la utilidad o pérdida del ejercicio? ¿Cómo se obtiene? Se hace referencia a los valores de las ganancias o pérdidas de la compañía al cierre del periodo contable. Recordemos que las cuentas que arrojan el resultado, o sea, costos y gastos de la compañía al final del año, se cierran contra la cuenta. Vamos con la novena. ¿Qué son las utilidades acumuladas? Las utilidades acumuladas corresponden a las utilidades no capitalizadas, no distribuidas y no apropiadas. Estas cifras reflejan el saldo de los resultados obtenidos del ejercicio anteriormente y acumulados en las cuentas de utilidades acumuladas y que están a disposición de los accionistas o de los socios de la entidad. En la décima encontramos qué es una acción y qué tipos de acciones pueden emitir una entidad. Tenemos la acción ordinaria, la acción privilegiada, la acción de goce o industria o de industria, acción con dividendo preferencial y sin derecho de voto. La acción ordinaria se confieren al derecho ordinario a la acción como participar en asamblea general de accionistas con voz y voto, recibir dividendos proporcionales de las utilidades obtenidas por la campaña, negociar libremente las acciones en el mercado. Acá tenemos las acciones de goce o de industria. Son las emitidas para compensar aportes de servicio, trabajo, secretos industriales o comerciales, tecnologías, conocimientos, entre otros. Los títulos de estas acciones se entregan en la medida que el aporte cumpla con las obligaciones adquiridas. En las acciones privilegiadas se confiere a otros derechos adicionales a las acciones ordinarias como preferencia en el reembolso en el caso de la liquidación de la entidad y el derecho a cobrar dividendos antes antes que los accionistas con acciones ordinarias, entre otras. Y en acciones con dividendos preferenciales y sin derecho a voto tenemos como su nombre lo indica, no tienen derecho a voto en las eh, liberaciones de las asambleas. ¿Qué son los dividendos y acciones y cuál es su impacto en el patrimonio? La distribución de dividendos en acciones nos genera variaciones, no genera variaciones en el patrimonio neto de la entidad. Solamente se refleja en una redistribución de la partida que componen ese patrimonio, que se toma del valor de la utilidad reconocido en la cuenta de utilidades acumuladas o su equivalente y se traslada a la cuenta del capital o su equivalente. Este tratamiento obedece a las transacciones a las transacciones. No genera salida de recursos desde la entidad, ni la obligación presente de entregar recursos a terceros. Cuando una transacción cumple alguno de estos dos postulados, entonces tiene efecto sobre el patrimonio de la entidad. ¿Qué son las acciones propias readquiridas y cómo afectan el patrimonio? También conocidas como acciones en tesorería y representan aquellos títulos que se han suscrito y se han pagado en su totalidad y que la misma compañía emisora ha adquirido de nuevo. Esas acciones solo pueden compararse si la entidad comprarse si la entidad contempla previamente en su patrimonio una reserva para readquisición de acciones y de cuota o partes de interés social. Generalmente las sociedades de capital adquieren acciones de su propia empresa aprovechando excedente efectivo. ¿Qué representa el ORI? El ORI es una adición al estado de resultado que cambia el nombre a estado de resultado integral
porque integra, muestra o unifica el resultado del periodo, del giro ordinario del negocio con un posible resultado adicional, llamado otro resultado integral ORE, que puede generarse, pero aún no por ganancia y pérdida, no ordinaria del negocio, pero que puede afectar el resultado integral. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.